Hola, espero que se le estén pasando de maravilla. Yo soy Marco García, bienvenidos a iQuímica. En este video vamos a resolver un problema que es relativamente sencillo, pero que puede causar confusión si no se aplica bien el concepto para determinar el peso equivalente. Vamos con el video. Una solución al 30% en masa de ácido fosfórico y una densidad de 1.18 gramos por cada mililitro se hace reaccionar con una base formando como producto el ion fosfato monoácido. Determine la normalidad de la solución inicial. El problema que se acaba de leer fue extraído del problemario Química de Soluciones creado por la Academia de Química de la Escuela Superior de Ingeniería Química en el Instituto Politécnico Nacional. Acá abajo en la descripción les dejo el link donde pueden descargar este problemario, ya que se encuentra alojado en la página de esta academia. Vamos a darle solución a este problema, comenzando con la colocación de los datos. El problema nos dice que es una solución de ácido fosfórico. Por lo tanto, el ácido fosfórico será en este caso nuestro soluto. Nos dice que la solución que se preparó tiene una concentración en porciento masa igual al 30%. La densidad que presenta esta solución, es decir, densidad solu, es igual a 1.18 gramos por cada mililitro. Para finalizar, nos dicen que el ácido fosfórico participa en una reacción en donde uno de los productos es el ion HPO4-2, que también se llama fosfato monoácido o fosfato dibásico. Estos son los dos nombres que puede adquirir este ion. Vamos a poner entonces las cosas que hay que calcular. ¿Qué se nos pide determinar? En este problema se nos pide determinar la normalidad que tendrá la solución. Ya que tenemos los datos y sabemos qué hay que calcular, ¿cómo comenzamos este problema? Lo más sencillo es utilizar las fórmulas simplificadas que hemos ido deduciendo a lo largo de los videos. Sin embargo, para reforzar lo que ya hemos aprendido, vamos a hacerlo de la forma tradicional. ¿Cómo es la forma tradicional? Para empezar, nosotros tendremos que basarnos en la fórmula del porciento masa. ¿Cómo nos queda la fórmula de porciento en masa? La fórmula de porciento en masa nos dice que el porciento en masa de nuestro soluto en la solución será igual a la masa de nuestro soluto dividido entre la masa de solución. En este caso, ¿qué conocemos? La masa de soluto no la conocemos y tampoco la masa de solución. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que cuando nosotros tenemos una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de materia, podemos proponer una base de cálculo. Eso es cierto porque lo que nosotros queremos determinar es otra propiedad intensiva, es decir, otra concentración que tampoco depende de la cantidad de materia que existe en el sistema. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es proponer una base de cálculo, ya sea proponer la masa de soluto o la masa de solución. Cualquiera de estas dos que ustedes propongan es válida para determinar otra concentración y ambas tendrán que dar el mismo resultado. Lo más sencillo es proponer un volumen de solución igual a 1 litro. ¿Por qué proponemos el volumen de solución y no la masa de solución? Recuerden que gracias a la densidad de la solución nosotros podemos determinar la masa de solución a partir del volumen de solución o viceversa, determinar el volumen de solución a partir de la masa de solución. Es indiferente. Así que como ya propusimos un volumen de solución de 1 litro, vamos a recurrir a la densidad. La densidad de la solución es igual a la masa de la solución dividido entre el volumen de solución. Que conocemos densidad de solución y volumen de solución, vamos a despejar masa de solución. La masa de la solución nos quedará como la densidad de la solución
multiplicado por el volumen de solución. Y ya podemos determinar la masa de solución. Vamos a sustituir los datos. La masa de solución es igual a 1.18 gramos por cada mililitro, multiplicado por nuestro volumen de solución. Nosotros propusimos 1 litro. Recuerden que en 1 litro hay 1000 mililitros, entonces será por 1000 mililitros. Mililitro y mililitro nos da la unidad y nos quedan únicamente en gramos. ¿Cuánto nos da entonces la masa de nuestra solución? Esto nos da un valor de 1180 gramos. Ya que tenemos la masa de solución, podemos utilizarla para determinar la masa de soluto que existe en el litro de solución que se escogió como base de cálculo. Por lo tanto, esta masa de solución pasará a multiplicar y nos quedará lo siguiente. Masa de soluto igual al porciento masa de soluto por la masa de solución. Pero aquí hay algo raro. Nos hace falta un término. Aquí nos hace falta un 100. Por lo tanto, será entre 100. Ya que este 100 pasará a dividir. Sustituyendo los datos, tenemos lo siguiente. El porciento masa es 30 multiplicado por 1180 gramos y todo eso dividido entre 100. ¿Cuánto nos da entonces la masa de soluto que existen en estos 1180 gramos de solución? Eso nos da un valor de 354 gramos. Ya que tenemos entonces a la masa de soluto y al volumen de solución, vamos a colocar la fórmula de la normalidad. La normalidad será igual a la masa de soluto entre el peso equivalente multiplicado por el volumen de solución. Volumen de solución es un dato que nosotros escogimos como base de cálculo y masa de soluto es la que determinamos a partir de esta base de cálculo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el peso equivalente. ¿Cómo determinamos el peso equivalente para el ácido fosfórico? Para determinar el peso equivalente del ácido fosfórico en la solución, nos tendremos que basar en esta reacción que se nos está dando. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que el ácido fosfórico reacciona con no sabemos qué cosas, pero sí se sabe que nos da el ion fosfato monoácido o fosfato dibásico. ¿Cómo interpretamos entonces la reacción? En el video donde se explicó cómo determinar el peso equivalente para las diferentes reacciones químicas, se dijo que el peso equivalente para un ácido iba a ser igual al peso molecular del ácido dividido entre el número de hidrógenos que tuviera ese ácido. Es decir, que el peso equivalente para el ácido fosfórico sería el peso molecular del ácido fosfórico, que en este caso es nuestro soluto, dividido entre el factor E, o que en este caso el factor E toma el número de hidrógenos que tenga el ácido. Eso sería cierto. Sin embargo, aquí tenemos una reacción. Y esa reacción nos dice que cuando el ácido fosfórico reacciona, se pierden ¿cuántos hidrógenos? Si aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos 3, entonces se están perdiendo 2 hidrógenos, lo que significa que el número E tomará el valor de los hidrógenos que fueron sustituidos por este ácido. Vamos entonces a determinar ¿cuál es el peso equivalente para el ácido fosfórico cuando participe en este tipo de reacción? El peso molecular del ácido fosfórico será igual a 3 veces el peso atómico del hidrógeno, que vale 1, más 31, que es el peso atómico del fósforo, más 16, que es el peso atómico del oxígeno, multiplicado por el número de oxígenos que se encuentran en la molécula. ¿Cuánto nos da entonces el peso molecular para nuestro ácido fosfórico? Nos da un peso molecular de 98
gramos por cada mol. Ya tenemos el peso molecular del soluto y habíamos dicho que E tomará el número de hidrógenos que sustituyó este ácido. Habíamos dicho que si aquí teníamos 3 y aquí teníamos 1, entonces había sustituido 2 hidrógenos. Por lo tanto, E tomará el valor de 2 equivalentes por cada mol. Y ya podemos determinar el peso equivalente. El peso equivalente para el ácido fosfórico que participa en esta reacción será igual a 98 gramos por cada mol dividido entre 2 equivalentes por cada mol. Mol con mol nos da la unidad y nos quedan gramos por equivalente. ¿Cuánto nos da ese valor? Nos da un valor de 49 gramos por cada equivalente. Ya tenemos el peso equivalente, ya podemos determinar la normalidad que tiene esa solución. Nos quedará que la normalidad es igual a 354 gramos, que es la masa de soluto, dividido entre 49 gramos por cada equivalente, y eso multiplicado por 1 litro de solución. Recuerden que el volumen de la solución en la normalidad tiene que estar expresado en litros. ¿Cuánto nos da entonces la normalidad? Antes de calcular hay que hacer el análisis dimensional. Recuerden que hacer el análisis dimensional nos da una pauta para saber si vamos por buen camino. Gramo y gramo nos da la unidad, este equivalente pasará a la parte de arriba y nos quedarán equivalentes litro, que son las unidades que le corresponden a la normalidad. La normalidad nos da un valor de 7.22 equivalentes por cada litro. Y ya tenemos el resultado de la normalidad que tendrá esa solución de ácido fosfórico. Antes de terminar este video, vamos a resolver este mismo problema, pero utilizando las fórmulas simplificadas. Para comenzar, vamos a partir de una fórmula que nos relacione a la normalidad. ¿Qué fórmula nos relaciona a la normalidad? Tenemos la fórmula que nos relaciona que la normalidad es igual a la molaridad por el factor E, y tenemos la fórmula de la normalidad que nos relaciona la concentración masa-volumen, esto entre el peso equivalente. ¿Cuál de las dos nos sirve? Realmente nos servirían las dos, pero para efectos de este problema vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Por qué escogimos la segunda fórmula? Porque recuerden que la concentración masa-volumen es igual a la fracción masa de nuestro soluto multiplicado por la densidad de la solución, y eso multiplicado por un factor 1000 mililitros por cada litro. Si ustedes se dan cuenta, la fracción masa de soluto la podemos encontrar a partir del porciento masa únicamente dividiéndolo entre 100. La densidad de la solución es un dato que ya se conoce y este factor 1000 pues es una constante. ¿Cómo nos quedará? Nos quedará como que la concentración masa-volumen de la solución de ácido fosfórico será 0.30 multiplicado por la densidad de la solución, que es 1.18 gramos por mililitro, y esto multiplicado por 1000 mililitros por cada litro. Nos quedan gramos litro. Son las unidades que le corresponden a la concentración masa-volumen. ¿Cuánto nos da entonces la concentración masa-volumen del ácido fosfórico? Nos da una concentración masa-volumen de 354 gramos por cada litro. Y aquí podemos hacer varias observaciones. La concentración masa-volumen corresponde al valor numérico de la masa de soluto. Eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque nosotros tomamos como base de cálculo 1 litro. Ya determinamos la concentración masa-volumen, únicamente hay que sustituir el peso equivalente, recuerden que nos dio de un valor de 49 gramos por cada equivalente. Sustituyendo la normalidad nos queda que son 354 gramos por litro dividido entre 49 gramos por cada equivalente.
El gramo y el gramo nos dan la unidad, este equivalente quedará en la parte de arriba y este litro quedará en la parte de abajo. ¿Cuánto nos da el valor de la normalidad? Nos da un valor de 7.22 equivalentes por cada litro, que es el mismo valor que nos dio cuando hicimos el método tradicional. Como ven, es una forma más simple de poder pasar de concentración a concentración sin la necesidad de proponer una base de cálculo. Con esto damos por finalizado el video. Recuerda que si te ha sido de utilidad este material, no olvides compartirlo para que más gente pueda beneficiarse. En la descripción encontrarás también el link para descargar la resolución de este problema en formato PDF. No olvides dejar tus dudas en la caja de comentarios. Recuerda que la práctica hace al maestro y en iQuímica hacemos tu educación más amena. Nos vemos hasta la próxima.